La extraña de la casa. Sucedió en una residencia ajena, un refugio provisional propiedad de una amiga de mi madre, mientras las reparaciones de nuestro hogar original avanzaban. Pero en su extraña familiaridad me aguardaban sombras que susurraban mi nombre en los pasillos oscuros. Mi madre y yo compartíamos una habitación, un pequeño remanso de normalidad en medio de aquel lugar. Pero incluso esa normalidad se desvanecía cuando el velo de la noche caía sobre la casa. Fue a las 9 de la noche cuando aquellos susurros aparecieron por primera vez, casi imperceptibles, como una brisa susurrante que se deslizaba por debajo de la puerta y se colaba en mis oídos. Decía mi nombre, Diana, pronunciado en un murmullo tan discreto que parecía más un recuerdo que una voz. Mi madre estaba en la cocina platicando con su amiga, lo que significaba que yo me encontraba sola. O eso creí. ¿Mamá? Eran simplemente el viento nocturno colándose por las rendijas de las ventanas. Pero aún así, el viento no pronuncia nombres, y el mío seguía resonando en la quietud de la noche. Quité la sábana que me cubría delicadamente y me levanté de la cama, dispuesta a entender por qué mi madre no entraba a la habitación. Abrí la puerta. Y fuera, solo me esperaba el eco del molesto rechinido de la puerta. En ese instante escuché el crujir de las escaleras. Cuando me asomé ahí, me percaté que se trataba de mi madre, que apenas subía para descansar. La segunda fase de mi cautiverio nocturno en aquella casa comenzó con una nueva melodía: los tacones de una mujer. Los sonidos de un espectro que parecía vagar por los pasillos de la casa. Los primeros encuentros con este nuevo fantasma fueron breves y fugaces. Un crujido a lo lejos, un eco suave que reverberaba en la quietud de la noche. Al principio me convencí de que se trataba de la casa acomodándose en el frescor nocturno, el crujir natural de la madera vieja. Pero el ritmo era demasiado constante, demasiado humano. La certeza de su presencia se materializó en las noches cuando me levantaba para ir al baño. Mientras me adentraba en los pasillos oscuros, el paso lento y firme de los tacones resonaba más fuerte. Cada paso mío parecía ser seguido por un eco suave, los tacones siguiéndome a una distancia prudente. Cada vez que giraba para mirar, el sonido cesaba, dejándome sola en la oscuridad con la sospecha creciente de que no estaba sola. Los días pasaban con normalidad. La presencia parecía recluirse con la llegada del sol, pero las noches eran cada vez más largas, cada vez más oscuras. La casa se convertía en un laberinto de sombras y ecos. Cada rincón parecía esconder un nuevo misterio, cada sombra parecía cobrar vida. Y siempre ahí estaban los tacones, siguiéndome, recordándome que la casa no era mía, que yo era una intrusa en un reino que no comprendía.
Las cosas tomaron un giro aún más aterrador y extraño si cabe, cuando la casa decidió comenzar su propio juego de abrir y cerrar puertas. Un día me encontré sola en aquel lugar que había aprendido a temer, pero también a respetar. A medida que las horas pasaban, la casa comenzó a expresarse de formas que nunca antes había experimentado. Cada vez que creía estar sola, un estrepitoso crujido me recordaba la presencia de la casa. Las puertas se abrían y cerraban con un sonido ensordecedor que parecía resonar hasta en mis huesos. Incluso al correr a verificar, me encontraba con un paisaje inmutable, como si la casa se burlara de mi miedo. El eco de las puertas me seguía por todas partes. Se convirtió en la banda sonora de mi soledad. Parecía una señal, un grito desesperado de la casa que intentaba comunicarse conmigo. Pero no podía entender su mensaje. Solo podía sentir el miedo creciendo dentro de mí, alimentándose de la incertidumbre y la impotencia. Finalmente llegó el día en que volvimos a nuestro hogar. Dejé atrás aquella casa y sus sombras, pero llevé conmigo los recuerdos de las noches que pasé allí. Aunque las sombras ya no susurran mi nombre y los tacones ya no siguen mis pasos, el eco de todos sus escalofriantes sonidos aún está presente en mis oídos.